vamos a empezar la segunda parte del curso, la sección 2. Esta parte está dedicada a repasar los actores del sistema político, o sea, si en la primera parte se trataban los conceptos generales de política, de poder político, de funcionamiento del sistema en general, esta segunda parte a lo que está dedicada es a ir uno por uno repasando definición y caracteres principales de cada uno de los tipos de actores fundamentales del sistema. Y por todas las cosas obvias que ya eh, mencionamos antes, el Estado va a ser el primero que repasemos, en tanto la propia definición de política nos aproximaba al Estado como eje fundamental del sistema. Bueno, pues entonces empezamos con Estado y seguimos en las próximas con características y discusiones asociadas a otros tipos de actores. Para la unidad esta de Estado vamos a estar con dos textos, uno de Malamud, del cual simplemente recortamos un par de paginitas porque contienen la definición clásica de estado de Bayes, así que ese par de páginas es solamente para usar esa definición. Y después tenemos un capítulo de Bayes que discute sobre los elementos constitutivos del Estado y fundamentalmente está dedicado, y en lo que más vamos a hacer énfasis de allí, es en una discusión respecto a la relación entre Estado y población, entre Estado y nación. Bueno, ahora vamos a esas cosas. Entonces está el temario, lo que estaba diciendo recién. Empezamos con la definición, con el texto de Malamud recordando la definición de Weber. Después, elementos constitutivos con el texto de Bayes, población, soberanía, territorio, fundamentalmente dedicando el espacio a la discusión sobre población a propósito de las ideas de Estado y nación. Sobre la definición de Estado de Weber, él decía, bueno, el Estado moderno es la organización política cuyos funcionarios reclaman con éxito para sí el monopolio del legítimo de la violencia en un territorio determinado. Esa definición nos lleva a la misma definición de política con la que anduvimos antes, ¿no? Muchas veces hacíamos referencia a esto del el concepto más restringido de ver la política como el conjunto de decisiones que es obligatorio cumplir para toda la comunidad, para toda la sociedad, que puede forzarse a cumplir incluso con el ejercicio legítimo de la violencia. Bueno, pues entonces el Estado es el conjunto de instituciones. Weber decía los funcionarios, refiriéndose concretamente a la gente que habita esas instituciones, que desempeña ese monopolio legítimo de la violencia en un cierto territorio. O sea, el conjunto de instituciones que vos veas encargado de ejercer el monopolio legítimo de la violencia, el conjunto de instituciones que vos veas encargado de las decisiones políticas en ese sentido, en un cierto territorio, pues a eso llamaremos Estado. Agregaba entonces Bayes algo que ya agregábamos también al hacer la discusión sobre definición de política, y es que no se define por las áreas de intervención en las que trabaje, sino por un atributo específico que es el monopolio de la coerción legítima. O sea, no definís el Estado en función de, el Estado se ocupa de tales cosas. El Estado es el que se ocupa de regular la economía o el de generar prestaciones sociales para apoyar a la gente que lo necesite. Y esto por la misma razón por la que no definíamos política respecto a qué cosas hace la política, por aquello que hablamos al inicio. Lo que hablamos al inicio era la política hace distintas cosas, cae sobre distintas esferas, trata distintos temas, según épocas y según lugares. Con el Estado pasa exactamente lo mismo en cuanto a las funciones. Las funciones que tiene el Estado, para qué cosas hace el Estado, a qué se dedica, ha sido algo enormemente cambiante con el tiempo y también es distinto de un país a otro. Entonces el Estado no va a estar definido por qué hace, sino por
específicamente qué atributo tiene. Ah, bueno, está, es el que tiene el monopolio de la violencia legítima en un cierto territorio. De ahí pasamos a los elementos constitutivos con el texto de Vallés. Los elementos constitutivos del Estado no, nos lo sabemos desde tiempo atrás, porque siempre en algún momento del desarrollo de su trayectoria por el sistema educativo uno pasa por la cuestión de que el Estado es población, territorio y soberanía o poder etático, como decía, por ejemplo, alguno de los libros con los que estudié yo en el liceo. Bueno, pues estos son los elementos por los que va a pasar acá Vallés en la discusión. El Estado está constituido entonces por una población que es sobre la cual tiene soberanía, un territorio sobre el cual tiene esa soberanía y la propia soberanía eh, como el monopolio de la fuerza legítima que detenta ese Estado sobre esa población y en ese territorio. Um, Decía que el capítulo este tiene un mayor énfasis en desarrollar la discusión sobre el primero de los elementos que ahí vemos y es a su vez en el que voy a estar haciendo más foco. Entonces, sobre esto ir anticipando y ahora después pasamos a su desarrollo, que la noción de población va a estar relacionada a la idea de ciudadanía que vamos a empezar a trabajar ahora y que después en la próxima unidad vamos a continuar trabajando también ya hablando más bien de los periodos históricos de desarrollo de la ciudadanía, cuando tratemos los periodos históricos de desarrollo del Estado. Acá simplemente estamos con concepto y panorama general del Estado y esto nos va a ligar también a la idea de nación. La idea de nación y cómo se articula con Estado va a ser el eje central de esta unidad. Como el eje central de esta unidad va a ser ese, pasaría ahora rápidamente por algo de titulares respecto a la discusión que Vallés trae sobre los otros dos elementos, sobre soberanía, sobre el monopolio de la fuerza legítima, que trae esta colación la cuestión de los límites en discusión respecto a este monopolio del poder del Estado en ese territorio, ¿no? O sea, partimos de la base de que dentro de ese territorio el monopolio de la fuerza lo va a tener el Estado, la autoridad monopólica va a ser el Estado. Discusiones que quedan abiertas aquí y que son en sí todo un objeto de discusión política en la que no vamos a entrar ahora. En qué medida ese poder queda sujeto a instituciones supranacionales, o sea, en qué medida los estados modernos empiezan a estar limitados en su independencia de decisión adentro del territorio por lo que se va comprometiendo a través de instituciones internacionales. Por supuesto, los protagonistas de este asunto siguen siendo los estados nacionales, pero una evolución particular que ha traído el último ciclo histórico, particularmente del siglo XX para acá, es el empezar a construir una trama de instituciones internacionales que empieza a limitar en alguna medida, en algún margen, el poder de decisión independiente de los estados nacionales. A su vez, en qué medida comparte el Estado esa soberanía con los niveles de Estado que están construidos por abajo, las instituciones subnacionales, los gobiernos de cada territorio. Y finalmente, último y obvio punto, que hay casos en los que hay un desafío de hecho al monopolio de la fuerza legítima por parte de un Estado. O sea que cuando definimos el Estado en base a esas características, por supuesto eso no implica que en todos los países el Estado tiene resuelto ese aspecto. Por el contrario, en algunos países estará más claramente instalado y no discutido
que el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza legítima. En otros países eso es un proceso tenso y todavía no del todo terminado, o en discusión. Caso clásico de Colombia, que lleva décadas sin llegar a controlar completamente su territorio y con poderes que operan en la práctica como en paralelo al Estado respecto a parte del país y que ordenan esa parte del territorio como si fueran un, un Estado paralelo. Finalmente, y antes de pasar a la discusión central sobre población, respecto a territorio también, que es el elemento en principio más claro y visible del Estado. El Estado se manifiesta a través de un cierto territorio en el que opera, más allá de que repasa aquí Valles algunas cuestiones, no voy a repasar todas, de que también tiene ciertos márgenes de discusión, suele tener ciertos márgenes de discusión el tema del territorio sobre el cual el Estado opera. Y sobre esto entonces simplemente decir a la pasada que así como el territorio es una parte constitutiva del Estado, el Estado también hace del territorio parte de su relato básico, parte de los relatos básicos que el Estado construye sobre sí mismo y que pasa a la población, que inculca a la población, es cuál es su territorio y cuál debería ser su territorio. Eh, por eso pienso, tenemos acá cerca el ejemplo de Argentina con Malvinas, la centralidad que tiene Malvinas en la construcción cultural de Argentina y del Estado argentino es sumamente importante. Bueno, esto lleva a su vez a que muchas veces los estados tengan mapas propios, ¿m? Mapas propios de cuál es su territorio, que de pronto no existen, no circulan por fuera del país. En el caso uruguayo me parece particularmente expresivo la centralidad que tuvo, calculo que ya no tiene tanta, mm, em, el- la cuestión de los límites contestados. En Uruguay, por ejemplo, no sé qué tanto énfasis se le da a esto ahora en la educación. Cuando yo pasé por la escuela, em, se hacía bien importante el tema de los límites contestados, marcar dentro de la geografía uruguaya, aprenderse los límites del Uruguay y aprenderse con mucho énfasis que Uruguay tenía dos límites contestados: el Rincón de Artigas, aquel triangulito entre Artigas y Rivera, y la isla brasilera en la desembocadura del río Cuareim en el río Uruguay. Básicamente territorios que son de Brasil y que Uruguay discute que deberían corresponderle a Uruguay por los tratados de límites. Una cosa que a mí me sorprendió en mi ingenuidad, después de haber pasado por la escuela, en un momento en que la escuela te remarcaba con mucho énfasis que te aprendieras esto, había en el atrás escolar hasta un mapa específico que acá no conseguí para poner en la diapo, donde dentro de los límites que se marcaban se señalaban estas dos áreas que están marcadas allí simplemente con círculos rojos. Me sorprendió un buen día ver un mapa de Brasil hecho en Brasil y encontrarme con que no tenía marcados los límites contestados que en Uruguay, cuando yo pasé por la escuela, era tan importante aprenderse. Ahí uno caía en la cuenta de que en realidad ese mapa uruguayo que uno se aprendía en la escuela no es un mapa que circule a nivel internacional, es el mapa de Uruguay para Uruguay, es el relato que Uruguay tenía de cómo Uruguay es y debería ser. En un mapa de Brasil eso simplemente era territorio brasileño y punto, se acabó. Lo mismo pasa con otros países, exactamente lo mismo. Pongo allí al lado el mapa de Venezuela en la versión oficial de mapa venezolano para Venezuela. El mapa oficial de Venezuela para Venezuela es eso que está ahí, que nosotros estamos poco acostumbrados a ver, con lo que estamos poco familiarizados. Yo en realidad nunca había visto ese mapa hasta que me enteré que allá oficialmente manejan ese mapa, un mapa donde
marca como territorio reclamado la mitad de Guyana como potencialmente parte del país, ¿no? Y todo mapa oficial de Venezuela sale con esa indicación de esto también nosotros decimos que es territorio venezolano. Por supuesto que fuera de Venezuela no te enterás que el mapa de Venezuela puede tener esa forma. Bueno, pues esto entonces. Ahora sí te enteras un poco más, porque si se busca por internet mapa de Venezuela uno se lo topa. Antiguamente ni lo hubiera sabido. Bueno, pues eso entonces. Dado que el territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado, el Estado construye relato sobre ese territorio, construye relato sobre lo que es y lo que debería ser, y eso hasta tiene su expresión en mapas que son particulares de cada país, porque cada país tiene un relato propio sobre lo que es y lo que debería haber sido. Pasamos entonces a centrarnos en la discusión del primero de los elementos, el de la población, fundamentalmente para hablar de su relación con la noción de nación, de Estado y nación. Estoy repasando que me quedaron desordenados los mapas que tengo que tratar respecto a esta tabla. Voy a tener que ir para atrás y para adelante con los mapas respecto a la tabla, ahora que la desarrolle. Bueno, esta tabla lo que ordena son dos conceptos de nación en su relación con el Estado, metiéndonos ahora en la discusión de población como parte de los componentes fundamentales del Estado y de nación como idea asociada a esa relación de la población con el Estado. Bueno, pues acá Vallés se pone a desarrollar dos conceptos de nación y dos historias de relacionamiento entre nación y Estado. La primera se podría decir que tiene una naturaleza política y en definitiva remite a la nación como ciudadanía. ¿Tá? Ya podemos aprovechar entonces para ir introduciendo una noción que después vamos a desarrollar más cuando nos metamos con más profundidad respecto a ciudadanía en próximas unidades y decir, bueno, entonces la ciudadanía es el conjunto de personas con derechos políticos en un país. Bueno, pues a esta noción de ciudadanía es a lo que se estaría equiparando la idea de nación entendida en sentido político. Dice Vallés que esta idea de nación, de equiparar la idea de nación a la idea de ciudadanía, al conjunto de personas que comparten la gestión política de un territorio, que comparten los derechos políticos en un territorio, tiene una raíz francesa en el sentido de que es desarrollada fundamentalmente por la Revolución Francesa y a su vez entonces como segunda característica asociando a qué tipo de procesos históricos ha estado desarrollada, ha estado vinculada esta idea de la ciudadanía como la nación como ciudadanía, como conjunto de personas que deciden sobre el territorio. Aprovecho a decir antes que me olvide, Vallés, ya que estábamos recién con Revolución Francesa, dice también, esta idea de nación está construida fundamentalmente, y en ese marco Revolución Francesa y tal, en oposición al monarca. Esta idea de nación está construida subrayando la idea de nación como ciudadanía, de conjunto de población con derechos políticos, está construida fundamentalmente tensionando respecto al monarca, respecto al gobierno absolutista. A diferencia de la idea que vamos a ver después, donde la idea de nación está tensionando, está jugando en tensión con otras naciones, con otros pueblos. Esta estaría jugando en tensión, nace en tensión fundamentalmente con el poder político no democrático de un país y en el proceso de construcción de derechos políticos para toda la población. Bueno, a su vez, esta primera idea de nación como ciudadanía, de nación como un conjunto de población con derechos políticos sobre la gestión de ese territorio,
dice Vallès, está ligada a un proceso de construcción donde el Estado se conformó antes que la nación, donde el Estado precede a la nación. Esto es, primero se llegó a conformar un Estado dominando un cierto territorio. Ese territorio tenía distintas características culturales, distintos idiomas, etcétera. O sea, convivían distintas naciones en potencia adentro de ese territorio. Este Estado alcanza a dominar todo ese territorio y por tanto tiene que ir fabricando después la noción de nacionalidad que acompaña ese Estado. O sea, tenés el Estado constituido, ese Estado domina un cierto territorio, pero el territorio que domina está constituido con pueblos con sus diferencias, con sus particularidades, nacionalidades, por tanto, que pueden adquirir tonos distintos. ¿Y qué tuvo que hacer el Estado? Ir matrizando a ese conjunto de población de manera de ir inculcando una idea nacional donde la nación sea espejo del Estado, donde tengas una población que se ve a sí misma como una unidad que es la misma, que está en relación con la unidad del Estado. Es algo así como que el Estado necesita tener una unidad de población que se sienta eh, asociada de la misma manera que el Estado, que se sienta asociada a una misma unidad que forma la población misma, la nación, vinculada a ese Estado. Por tanto, en estos casos donde el Estado tuvo que construir a la nación, la construcción es vertical, la fabrican las instituciones, la fabrica el Estado y la fabrica en buena medida a través de las instituciones estatales. Acá entonces cita Vallès a la pasada y es bien importante cualquiera de esos factores. La escuela se vuelve un factor súper importante de construcción de la nacionalidad, de imbuir a la población de cuál es la nacionalidad, la nación que supuestamente la expresa y cómo esa nación, cómo esa nacionalidad está identificada con el Estado. Eh, de ahí, por tanto, que no solo la escuela uruguaya fuera también bien importante en el proceso de construcción de la idea de Uruguay como nación, sino que incluso eh, pasara por detalles como los que comentaba antes de tener tanto énfasis en marcar cuál es el territorio de este Estado, hasta dónde llega, hasta dónde nosotros decimos que tendría que llegar, etc. Bueno, pues todo el aparato burocrático del Estado va colaborando en la construcción de esa idea de nación, en tanto esa población se va a estar relacionando con una unidad estatal a través de sus instituciones, a través de su burocracia, y eso te va construyendo sentido de pertenencia, ni que hablar el ejército, que ha sido también parte del desarrollo de la idea nacional en los distintos países y a su vez un acicate que retroalimenta la idea de nación y de espíritu nacional en cada país. También en Uruguay, históricamente la construcción del Estado, la construcción del ejército como instrumento del Estado fue un instrumento clave para terminar de colaborar en la construcción de, un, de un Estado con el monopolio de la violencia legítima en el territorio y parte entonces de una construcción de espíritu nacional que se asociara a ese Estado. Como ejemplo de estos casos, cita Vallès, Francia y España son casos muy expresivos de este proceso en Europa. En España esto es más visible en cuanto a que en España aún hoy conviven, por ejemplo, zonas con distintos idiomas. El hecho de que tengas población con distintos idiomas dentro de un país es muy expresivo de cómo en ese territorio que quedó dominando un cierto estado convivían pueblos de naturaleza distinta, con marcos culturales identitarios distintos. Y entonces el Estado tuvo que construirse eh, logrando imponerse sobre esas diferencias potenciales y buscando inculcar la idea de una nación unificada en relación al Estado,
por encima de esas diferencias, con todas las complicaciones, tironeos, dificultades que puede tener ese proceso y que efectivamente ha tenido ese proceso a lo largo de la historia de España. Y en Francia una situación bastante parecida en cuanto a que en Francia en origen pasaba un poco lo mismo que en España. Distintas partes de Francia tenían no solo distinta identidad cultural, distinto proceso histórico, sino incluso distinto idioma. Francia va unificando su idioma a través del Estado. Es el Estado francés el que termina de unificar el francés como idioma para todo el territorio, mientras que más en los comienzos de su historia la zona sur, la zona mediterránea de Francia tenía otro, otro idioma como idioma más extendido. Bueno, entonces la construcción del Estado es también un proceso de, después de construir el Estado, construir el espíritu nacional asociado a ese Estado. Y el otro caso genérico que cita Vallès como parte de estos procesos son los que ha tenido América Latina, África y parte de Asia, donde lo mismo, en el proceso de descolonización y de independencia, se forman unidades nacionales que no tienen naciones como respaldo claro. Y en definitiva tienen que construir la idea de nación, tienen que hacer que la población quede imbuida de un ser nacional que la identifique al Estado como proceso posterior a la construcción del Estado. Esto ni que hablar que en África ha sido algo muy patente en cuanto a que se independizan países que están constituidos adentro por pueblos de naturaleza muy distinta, a veces enemigos entre sí, etcétera, etcétera. También pasa en América Latina, donde ahora, como vamos a ver al repasar el mapa, los países que se independizan tienen mucho que ver con la estructura eh, administrativa del propio sistema español. Vamos a eso ahora, lo que quería mostrar era justamente esto, ¿no? Ya que Vallès cita América Latina como un caso de construcción del Estado antes que la nación y necesidad entonces de desarrollar después la idea de nación que acompaña ese Estado, lo que hay allí a la izquierda es el mapa del Imperio Español con sus distintas subdivisiones administrativas, y lo que quería marcar con eso ahí es cómo los países que se independizan en el proceso de independencia de la América Española podían estar casi perfectamente preanunciados por lo que era la estructura administrativa de gobierno del propio Imperio Español, ¿no? Si veías el mapa y cómo estaba dividido esto en virreinatos y capitanías, vos decías, bueno, ¿qué se independiza acá? Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela. Eh, por tanto, lo que se independizan más que pueblos con ideas nacionales ya construidas, son unidades administrativas. Uno podría decir en el proceso de independencia de la América Española, se independizan las unidades administrativas y de gobierno que habían estado dentro del aparato español y empiezan a manejarse de manera autónoma a partir de este proceso. Incluso algunos casos, y por eso ponía los mapas de la derecha, donde uno podría decir, en el momento de la independencia hay algunos casos que no tenía, como por ejemplo Ecuador, que estaba dentro de lo que ahora es Colombia. Bueno, pero si uno mira la subdivisión interna del gobierno colonial en esa área, Ecuador sí constituía por la audiencia de Quito una unidad, una subunidad dentro del gobierno de la región, y en algunas etapas del periodo colonial no había dependido del gobierno de Bogotá. Lo mismo pasa con Bolivia, que no se ve allí como unidad en el mapa de la administración colonial al cierre del Imperio Español acá, pero sí constituye la base de lo que ahora es Bolivia. La audiencia de Charcas, una unidad de gobierno interna dentro del Virreinato del Río de la Plata, que había tenido también su historia particular, porque durante parte de la historia de la colonia española no había dependido del gobierno de Buenos Aires. Entonces, incluso unidades como Ecuador o Bolivia, que uno no ve a primera vista en la estructura administrativa
de virreinatos y capitanías al cierre del dominio español, sí tenían cierta unidad propia en términos de gobierno más local y sobre todo en la trayectoria previa de gobierno colonial. O sea, bueno, pues esto, el proceso de independencia en la América Española independiza unidades de administración estatal más que naciones en el sentido de pueblos. Y de ahí eso que planteaba Vallés de que, bueno, en América Latina se constituyen estados y después queda la tarea de ver cómo uno construye naciones a partir de los estados que ya tenías dibujados como estructura administrativa. Y quería citar particularmente el caso de Uruguay porque creo como que el ejemplo más patente de todos respecto a este proceso del que estábamos hablando. Uruguay que tampoco estaba previsto allí en el mapa de la administración española, porque en definitiva Uruguay de lo que sale como unidad estatal distinta es del conflicto entre otras dos unidades, ¿no? La de Argentina, la versión inicial de Argentina, que son las Provincias Unidas, y Brasil, del conflicto entre esa Argentina inicial y Brasil termina surgiendo la independencia uruguaya. Decía que Uruguay es un caso especialmente expresivo de este tipo de proceso que marcábamos, de haber quedado construido un Estado primero y el Estado tener que fabricar la noción de identidad nacional después, porque me parece, bueno, pues un caso especialmente marcado de qué tan exitoso puede ser el Estado en construir esa idea de nación a partir de la nada. Y pensémoslo en estos términos. Uruguay, como decía recién, surge como país independiente a raíz de negociaciones de las que ni siquiera participó, a raíz de negociaciones que entablan directamente Brasil y Argentina con la diplomacia británica, y como siempre solemos recordar acá cuando hablamos de Ponsonbilandia y todas esas cosas, eh, la idea de constituir un país independiente surge sugerida por la diplomacia británica cuando Ponsonby propone, bueno, no se peleen más Brasil y Argentina si vamos a estar en esas tensiones de Brasil reclamando que Uruguay es parte de su territorio, Argentina, Provincias Unidas reclamando que es parte del suyo, dibujemos acá unos límites, hagamos que este pedacito sea independiente y constituimos un país, así ustedes dos dejan de pelearse. O sea, el Estado surgió como dibujito en un mapa hecho por la diplomacia británica hace 200 años. Uno en ese momento podría pensar, bueno, ¿qué tan exitoso podrá ser el proceso de tratar de construir una población con una idea de nación, de un ser particular, diferente y distinto, a partir de una cosa que la diplomacia británica está dibujando en el mapa, trazando una liñita? Bueno, pues si eso fue hace 200 años, venís 200 años después, 200 años después nos preguntás a los uruguayos si ser uruguayo tiene sentido, si es algo, si es importante que Uruguay sea independiente, si preferirían un Uruguay independiente o preferirían un Uruguay fusionado con Argentina o fusionado con Brasil. Y lógicamente el general de los uruguayos estamos sumamente convencidos de que sí a a todas esas cosas, de que sí ser uruguayo significa algo, de que sí somos una unidad distinta, de que somos un pueblo distinto y que no queremos juntarnos con Brasil ni juntarnos con Argentina, sino con ser independientes. O sea, ¿qué es lo que pasó en el proceso? Bueno, pues de alguna manera en estos 200 años surgió la idea de nación, la identidad nacional como cosa importante que respalda la construcción de Estado que tuviste, que se llegó a construir una idea de nación a espejo de la unidad institucional que se había formado. Por eso creo que Uruguay es especialmente expresivo en esto en cuanto a, bueno, mirá, partías de la nada en cuanto a proceso de construcción nacional. La identidad nacional y cultural uruguaya en aquel momento estaba sumamente vinculada al resto de las provincias que ahora son Argentina, o sea, no partía de un sentimiento nacional propio, totalmente lo contrario. La idea de nación estaba concebida
en todo caso en proceso de construcción y simbiosis con el resto de las provincias argentinas. Sin embargo, aún por iniciativa de la diplomacia británica y simplemente eso, se dibuja en el mapa una línea, se dice esto va a ser un estado aparte, y a partir de construir ese estado aparte empieza a construir la idea de nación, empieza a construir la idea de población que esté asociada a ese estado y que se sienta parte de ese estado. Digamos, yo siempre me refiero a este término, que se crea el mapa, ¿tá? Y nosotros creo que los uruguayos somos un ejemplo muy fuerte de creernos el mapa. Trazamos una línea en el mapa hace 200 años y pues bueno, eh, quedamos creyéndonos que como nación esa línea efectivamente expresaba algo crucial. Mm, situación al revés, trayecto al revés, el de la segunda noción de nación que repasa el texto de Vallés, que sería una noción de nación que nace con una concepción más cultural que política. Acá serían procesos donde la base de la idea de nación está asociada a un pueblo con una cultura común. Acá el Valle dice, bueno, si la idea anterior de nación fundamentalmente como ciudadanía tiene raíz francesa, la idea de nación como unidad cultural, como pueblo con una cultura común, con un idioma común, con códigos culturales, una trayectoria histórica común, tiene una raíz alemana en su planteo filosófico, conceptual. Y a su vez, bueno, acá apunta aquello que mencionaba a la pasada para el caso anterior, que esta idea de nación está construida fundamentalmente en tensión con otros pueblos y culturas, ¿tá? Con otras naciones. Así como en la idea anterior decía Vallés, bueno, la idea de nación como ciudadanía aparece en tensión contra los monarcas absolutos. La noción de nación como unidad cultural estaría en tensión y diferenciación con otras naciones. Bueno, en este caso, como proceso histórico, este tipo de idea de nación respondería a procesos históricos al revés del anterior, a procesos donde la nación es la que logra finalmente construir un Estado propio. ¿Tá? O sea, ya tenías una idea de nación antes de que se constituyera un Estado que abarcara a la totalidad de esa nación. El Estado se construye con posterioridad, por tanto hay todo un trabajo cultural y al mismo tiempo, por supuesto, político de pugnar por lograr una entidad estatal propia que responda a esa nación que ya está dada. Vinculados, comenta Vallés, a este proceso histórico, están principios como el principio de las nacionalidades, que empezó a ser fuertemente considerado en el siglo XIX, esto de los estados tienen que estar construidos en función de naciones. Esto en el siglo XIX fue dando paso a la idea de que había que rehacer el mapa europeo respetando nacionalidades y haciendo que cada nación tenga su estado como expresión, y que en el siglo XX va a estar asociado a la idea del principio de autodeterminación de los pueblos. De vuelta a lo mismo, que si tenés un pueblo con una identidad nacional propia, y eso genera conflictos y tensiones frente al Estado que está dominando a esa comunidad, deberías tener un Estado que exprese a esa nación específica. Bueno, y como ejemplos de estos procesos de construcción, donde hay una unidad nacional que precede al Estado y vos terminás construyendo el Estado al final como expresión de esa nación que estaba antes, casos europeos occidentales clásicos, Italia y Alemania, países que eran ya unidades culturales y de idioma, mucho antes de que llegara a
cuajar el país que ahora conocemos, en los dos casos, tanto Italia como Alemania, al final del siglo XIX, fines del siglo XIX, y después la otra región con casos de este tipo, por supuesto, Europa Oriental, que tiene unidades nacionales tan pequeñas y fragmentadas, que ha sido todo un largo proceso desde el siglo XIX hasta ahora, hasta el siglo XXI, ir generando los estados y después cada vez más microestados que fueran dando cuenta de las unidades nacionales específicas que tenías en cada territorio. Para acompañar de mapa esto, lo mismo que hacíamos respecto al caso anterior, traía acá el mapa de la constitución de Alemania, de la conformación de Alemania, como pone por ahí el mapa, un proceso que abarca desde principios del siglo XIX hasta ya avanzado del siglo XIX, básicamente el segundo tercio del siglo XIX es el proceso de construcción de unidad de Alemania a partir de lo que eran distintos estados. Cada uno de los estados en que está subdividido ahí el mapa era en principio un estado distinto, y durante el siglo XIX se va conformando la unidad de Alemania, en principio como unidad aduanera y finalmente como país, hasta tener el mapa que tenemos ahora, con ajustes específicos a este mapa de Alemania. No es el mapa de Alemania casi tal cual lo conocemos ahora, por detalles donde la frontera ha ido para acá y para allá en sucesivas guerras. Particularmente lo que se ve ahí era una Alemania mucho más extendida hacia el este, que va a perder esa zona más oriental en el resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde pierde parte de ese territorio hacia Polonia. Pero en definitiva, en este proceso del siglo XIX quedó conformado el mapa de Alemania tal como lo conocemos ahora. Quedó conformado el Estado en función de esa nación que lo estaba precediendo, esa nación que ya se sentía nación, y había junto con esto, como decía antes, todo un movimiento cultural, filosófico y político desde el arranque del siglo XIX, asociado a la idea de que había que constituir al Estado, al país que reflejara esta nación. Como cierre, apunta Vallès que en definitiva cualquiera de estas dos ideas son artificiales, tanto las de Estado como nación. Lo que dice acá es, bueno, no hay que creerse en esta dualidad Estado-nación, ¿no? Algo así como, entonces las naciones son lo natural y el Estado es una construcción artificial que surge o no surge en relación a esa nación. Dice Vallès, habría que mantener presente que las dos ideas son artificiales. Tanto el Estado como la identidad nacional son construcciones artificiales, construcciones culturales. Lo que en definitiva hay que subrayar también es que esas dos construcciones hay que hacerlas en relación y con un cierto balance y equilibrio. ¿Tá? La construcción de un Estado tiene como correlato el qué balance haces, de qué manera construís identidad nacional en función de ese Estado. Cada país ha tenido que ir resolviendo eso de una manera peculiar. En cada caso ha habido su trayectoria. Si lo haces desde el Estado hacia la nación o desde la nación hacia el Estado, las dos cosas entonces son construcciones artificiales y culturales y políticas, pero en definitiva una está en relación a la otra y hay que tomar en cuenta esas dos facetas. Finalmente, dos cosas. Vallès pasa en un momento por los resultados de esta relación entre Estado y nación, y entonces cita tres tipos de casos. Voy a empezar por el segundo y el tercero y voy al final para el primero. Casos donde el Estado ha quedado hasta ahora conviviendo con distintas nacionalidades. Acá cita un montón de casos: Nigeria, la India, Reino Unido, Bélgica, España, Canadá, Australia. Yo acá
separaba, los clasificaba de acuerdo a qué tipos de casos. En definitiva, Nigeria y la India con naciones precoloniales, con el asunto de los tironeos de gestión respecto a identidades nacionales dadas por unidades culturales distintas que había en el país antes de que se construyera el Estado construido con esas fronteras y esa concepción durante el periodo colonial. Reino Unido, Bélgica y España con naciones preestatales, con identidades culturales distintas que convivían en el país desde antes de la construcción del Estado. Y en Canadá y Australia mezclándose las dos cosas, identidades distintas que vienen del proceso colonial e identidades distintas que están desde antes. En Australia la cuestión de la población aborigen, en Canadá la cuestión de las First Nations, de las naciones indígenas, y en Canadá al mismo tiempo la duplicidad de identidades francoparlantes y angloparlantes. Segundo de los resultados de Bayes, estados distintos que son expresión actualmente de una nacionalidad, o sea, una misma nación separada en distintos estados, de manera más políticamente laudada y resuelta, o de manera políticamente más tensa y latentemente conflictiva. Casos de Malasia y Singapur, que constituyen básicamente una misma nación, en la cual en el proceso de conformación del país Singapur termina separado del resto, a pesar de ser prácticamente una islita, una ciudad aparte dentro del territorio del otro país. Corea del Norte, Corea del Sur, otro caso obvio de esto, y el otro caso obvio de esta cuestión, el caso de China y Taiwán, dos países que expresan supuestamente una misma nación, en el sentido de que al mismo tiempo China reivindica Taiwán como parte de su territorio y a su vez Taiwán se reclama no como un país separado, sino como el legítimo gobierno de lo que sería el total de China. Así que tenés dos estados pugnando por ser la representación de una misma identidad nacional. Y cita Bayes un tercer tipo de caso, diciendo aparte, son raros los casos donde esto ha terminado de construirse con una correspondencia más perfecta, y son los casos donde tenés un Estado asociado a una idea de nacionalidad. O sea, cuando Bayes repasa los casos de resultados entre estas diversas tensiones y acomodos entre la idea de Estado y nación, lo que repasa y lo que insiste es cómo en muchos casos ha sido un proceso conflictivo y complejo, fundamentalmente por el lado de estados donde conviven nacionalidades distintas, y señala, ha habido algunos casos donde el proceso se subsanó de manera más fácil, con una correspondencia más directa entre la idea de nación perfectamente acomodada al estado que tenés. Es un estado y una nación. Y cita como casos Japón, Islandia. Hasta acá vienen expresivos los ejemplos, porque la mitad de los ejemplos que Valle cita son islas, lo cual da una idea de por dónde puede ayudar la geografía a la coincidencia de idea una nación, un estado. Y agrega Portugal y Uruguay. Acá, bueno, pues me resulta súper expresivo que Uruguay sea citado por Bayes como uno de los escasos casos de correspondencia total entre Estado y idea nacional, un Estado, una nación, porque, como apuntaba por allá abajo en la diapo, en realidad esto no estaba dado así al inicio. O sea, no es que al arranque de la historia del Uruguay independiente, si vos te parás a comienzos del siglo XIX, tenías una nación que expresaba perfectamente este Estado. Al contrario, como decíamos antes, la situación, más bien creo que en ese caso, a principios del siglo XIX,
estaría ubicado en el último de los casos de la diapo, en el de estados que expresan una misma nacionalidad. Si te situás a comienzos del siglo XIX, donde en 1825 en Uruguay empieza una revolución con el objetivo de separar a Uruguay de Brasil y unirlo a las Provincias Unidas y unirlo a Argentina, más bien la situación que deriva de eso, el Uruguay independiente, sería una situación como la que está dada en el último de los casos, varios estados expresando una nacionalidad. Tendrías una nación eh, culturalmente dada y dos expresiones institucionales, dos expresiones de Estado distintos, Argentina por un lado y Uruguay, que había quedado separado por mediación de la diplomacia británica en las tensiones de las guerras contra Brasil. 2 siglos después, Uruguay, clasificado por Vallés, pasa a la categoría expresión de total correspondencia, un Estado, una nacionalidad, y creo que lo que hicimos fue un proceso histórico por el que fuimos cambiando de casilla, desde la casilla de más abajo de la diapo a la casilla de más arriba. Proceso entonces tan exitoso de construcción de una idea de nación a partir de un Estado que hasta somos ejemplo en los libros de texto de ciencia política de nación que corresponde perfectamente a su Estado. Una maravilla. Bueno, lo último que cita Vallés son una serie de procesos de tensión que se han registrado en el siglo XX y XXI en relación a la idea de nación y a su relación con el Estado. Cita entonces el proceso de descolonización de mediados del siglo XX como una de las etapas principales de estos procesos de tensión y reacomodo sobre estos conceptos. La descolonización, impulsada fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, implica el final de la época de mayor auge de los imperios coloniales, el proceso de independencia fundamentalmente en África y en parte de Asia, y bueno, esta puesta en hechos del principio de autodeterminación y que los países se vayan constituyendo como independientes y no estén en dependencias imperiales, en relación de dependencia respecto a imperios coloniales. Otra etapa de impulso, de discusión y de rearmado de estos procesos, el colapso del bloque comunista a finales del siglo XX, que dispara de vuelta el rehacer el mapa fundamentalmente de Europa Oriental en base a las identidades nacionales expresadas en nuevos países, esto incluso con la ruptura de la Unión Soviética y el desagregado de nuevos países que surgen de esa disolución, y a su vez un par de reclamos más que siguen en proceso actualmente. Por un lado, los reclamos de descentralización que tienen que ver con diversificar la identidad centralista de algunos estados, ¿tá? Y esto a lo que hace es a cómo países donde la unidad, la identidad nacional se construyó de manera muy vertical y en algunos casos hasta autoritaria desde un Estado centralizado sobre una población que mantenía identidades diferentes. Bueno, tanto en Europa como en América Latina hay expresiones actualmente de reclamar que el Estado se acomode a actuar con las distintas identidades que hay en el país, con las distintas peculiaridades culturales del país, y no actúe solamente buscando matrizar una sola identidad, una sola concepción cultural. Esto en Europa se plantea fundamentalmente por el lado de diversidades lingüísticas, por ejemplo. Está el caso más
patente de los catalanes o de los vascos en España. Y en América Latina ha ido muy ligado ya no solo a cuestiones lingüísticas, sino a cuestiones de índole más general, como el tema de las poblaciones indígenas adentro de cada país. Y los reclamos entonces de que el Estado, al tratar con esas comunidades indígenas, esas naciones indígenas, lo haga acomodándose a las peculiaridades culturales de ese grupo y no solo por la matriz cultural general. Casos, qué sé yo, de algunos de los países de la América Latina actual, de Colombia, por ejemplo, el reclamo de las poblaciones indígenas de que la escuela llegue a determinada zona, dando las clases con idioma indígena y no solamente tratando de inculcar el idioma castellano y tratando de sustituir en las poblaciones más jóvenes el idioma original por el idioma castellano. Y entonces estos procesos de reivindicación de mantener las identidades culturales que son propias de cada población. Bueno, y si la tercera capa de discusiones y de tensiones respecto a la idea de nación y su vínculo con el Estado hacia los reclamos de descentralización, la cuarta capa que cita Vallès es la de la migración global. Y esto lo que estaría haciendo es, bueno, pues ponerle a futuro más problemas en discusión a la idea de una cierta nación que corresponde a un cierto Estado, por este hecho de que el acentuarse las migraciones lo que hace en definitiva es cambiar el sustrato poblacional de cada país. Al cambiar ese sustrato poblacional, si dijimos que uno de los elementos básicos del Estado es la población, y estamos discutiendo a la población en el sentido de en qué tanto esa población es una nación y qué significa que sea una nación y qué contenido se le da a eso, los procesos de migración global a lo que te llevan también es a ir cambiando el sustrato poblacional y por tanto lo que te va a llevar en definitiva es a estar reelaborando siempre qué cosas supuestamente expresa la nación que está relacionada a ese Estado. A partir de esta noción llega en el cierre del texto, y con esta idea voy a cerrar yo también, cierra Vallès con la pregunta con el planteo dado por algunos autores, de si no habría entonces que ir pasando a la idea de estados laicos en el sentido nacional. Está acá la metáfora, la comparación viene jugada por el asunto aquel de haber construido estados laicos respecto a lo religioso. Estaba todo aquello de, bueno, venimos de estados que tuvieron una matriz religiosa más fuerte, estados que venían construidos según una identidad religiosa, y se fue pasando con el tiempo en los estados occidentales a estados laicos, a la idea de que el Estado no esté asociado a una identidad religiosa específica, sino que sea neutro con respecto a esas identidades religiosas. Bueno, lo que termina planteando el texto es que todos estos procesos de los que venimos hablando han llevado a la idea de si no habría que pensar en un Estado laico en términos nacionales. O sea, un Estado que no se vea como expresión de una nación, sino que el Estado es simplemente un conjunto institucional encargado del gobierno de esa población y de ese territorio, que no refleja o no está imbuido de una cierta idea de nación, sino que cuáles son las identidades nacionales que discurren en esa población es un asunto de lo cual el Estado no hace carne propia, digamos, y el Estado se relacionará con distintas identidades tratando de mantener un equilibrio, igualdad, etcétera, etcétera, y no comprándose el Estado camisetas nacionales particulares. En tanto, eso puede estar implicando reflejar un tipo de identidades más que otras de las que tenés adentro de esa misma población y dentro de ese mismo territorio. Y en definitiva,
llevando este cierre al inicio de lo que hablamos, creo que esta idea de estados laicos en el sentido nacional implicaría reafirmar el concepto político de nación, el lado político de la idea de nación y menos su lado cultural. Ir entonces más a la idea de ciudadanía como asociada al Estado, más que a la idea de nación como comunidad cultural. Basarse menos, pensar menos la relación entre Estado y población, en términos de que esa población es una unidad cultural nacional, y más a lo que vimos como concepto político, la población que responde a ese Estado, a ese conjunto institucional, es una ciudadanía, un conjunto político de personas que tienen iguales derechos en la gestión política de ese Estado y de ese territorio, y que en términos de identidades culturales pueden tener identidades distintas y no tienen entonces, no están marcados en esa construcción por una identidad por sobre otras.